Vamos. Bien, vamos a ver protocolos y estrategias de entrenamiento. Vamos a empezar con el primer protocolo, si es que se le puede llamar protocolo, en realidad es una lógica de cómo entrenar, que es la sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Ni más ni menos que ir aumentando la carga progresivamente. ¿Qué carga voy a ir aumentando? Bueno, nosotros vimos los componentes de la carga. ¿Cuáles son los componentes de la carga? La intensidad, el volumen, la densidad, la frecuencia. Quiere decir que yo puedo aumentar, ¿sí?, cada una de esas situaciones, ¿sí?, cada uno de esos componentes, y de esa manera conseguir una supercompensación, ¿sí?, conseguir una adaptación. Ahora, ¿cómo sería aumentar los kilogramos? Supongamos que yo a mi atleta le doy un ejercicio en el cual con 20 kilos va a hacer 6 repeticiones. Pasado determinado tiempo, en vez de 20 le pongo 21. Pasado determinado tiempo, en vez de 21, le pongo 22. Pasado determinado tiempo, en vez de 22, le pongo 23. Y así sucesivamente, porque se va a ir adaptando a hacer 6 repeticiones con esa carga. ¿Ok? El tema es, ¿en qué momento paro de subir los kilos? Bueno, a ver, ¿cuántos de acá han entrenado ya? Bien. Con 80% del peso se pueden hacer 6 repeticiones justas, pero se puede hacer bien. ¿Perfecto? Yo le subo la carga. 81%, ya empieza a costar. 82%. Ya supongamos que tengas un tipo muy talentoso, 85% ya no puede hacer 6. ¿Ahí qué hacemos? Bien, esa es una opción, bajar las repes. Pero si bajo las repes, estoy bajando la carga. ¿Ok? Entonces, ¿yo puedo adaptarme indeterminadamente solamente subiendo la carga? Sí, lo que tengo que tener claro es la tasa con la que yo mejoro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo al 80%, 6. 81, 6. 82%, 6. Pero las mete cagando. Y espero, mantengo 82, 6, 82, 6, 82. En un momento, esos 82, 6 van a ser fácil. Le pongo 83. Mantengo, mantengo, mantengo. Hasta que lo veo fácil. 4, mantengo, mantengo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, uno puede trabajar de esa manera. Claro que puede trabajar de esa manera. En solo... Ah, la pava. En solo subir la carga. ¿Ok? Solo subir los kilos, subir la intensidad en este caso. Cuando hablamos de pesas, los kilos son la intensidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El tiempo que me lleva a mejorar hace que la tasa de mejora sea muy baja. Entonces, a mí me conviene ir subiendo y donde veo que ya no lo puede hacer, lo que hago es cambiar la estrategia. Y cambiar la estrategia significa, en el caso de sobrecarga progresiva, empezar a cambiar otro componente de la carga. ¿Sí? Otra situación, vamos a cambiar las series. Hasta ahora venía siendo una. Entonces, venía siendo una serie de 6. Pasa un tiempo, 2 series de 6. Pasa un tiempo, 3 series de 6. Pasa un tiempo, 4 series de 6. Pasa un tiempo, 5 series de 6. Pasa un tiempo, 6 series de 6. Pasa otro tiempo, 7 y así. El problema de aumentar las series es que en un momento deja de tener efecto. Lo único que estoy haciendo es perder el tiempo. Porque más de 8 series, más o menos, ¿sí?, 8 series, ya empieza a no tener potencial entrenante. Pero ¿se puede aumentar las series? Y sí, se puede aumentar las series. ¿De qué me serviría aumentar las series? Y depende a qué me dedique. Aumentar las repeticiones. Olvídense del 80%, pónganle que son 50%. ¿Sí? 50% hace 6. ¿Sí? 50% hace 7, 50% hace 8, 50% así. Va a llegar más o menos a 15 repeticiones. ¿Sí? Con el 50%. Llega a 15 repeticiones, no va a poder hacer 16. Bueno, pero puedo mantener 15, 15, 15, 15 hasta que en un momento va a entrar una 16. O sea, la sobrecarga progresiva tiene que ver con aumentar de manera lineal alguno de los componentes de la carga.
¿sí? Ahora, la sobrecarga progresiva en kilogramos, ¿sí? En la intensidad, es, no sé por qué no pasé la diapositiva, o la pasé para atrás. La sobrecarga progresiva en intensidad es la base del resto de los protocolos de entrenamiento. El resto de los protocolos de entrenamiento se va a basar en aumentar la intensidad. Solo que lo va a usar como si fuera el piso sobre el que trabajo. ¿Sí? Los vamos a ver mejor después porque con ejemplos es más fácil. Ahora, dentro de estos protocolos supuestamente progresivos, está el tonelaje progresivo. Esto ya es un protocolo, está armado. ¿Qué hice? El protocolo de tonelaje progresivo, que es solamente para los ejercicios básicos, entiéndase, squat, deadlift, bench press y rows, ¿sí? Bend over rows, ¿sí? Van a ser 5 series de 5 repeticiones, con volumen constante, con densidad constante, y lo único que va a aumentar va a ser el tonelaje. Y la frecuencia va a ser 2 veces semanal. ¿Sabes algo que me comí en el anterior, que me estoy dando cuenta? Que nunca hablé de aumentar la densidad y aumentar la frecuencia. ¿Cómo sería aumentar la densidad? Bien, entre series o entre repeticiones. Menos descanso, entre series o entre repeticiones. Entre series, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un protocolo que después lo vamos a ver, que se llama protocolo de cluster, que se basa en variar la densidad. ¿Cómo varía la densidad? Primero va a hacer una repetición cada 40 segundos, después va a hacer una repetición cada 42 segundos, después, perdón, cada 38 y así. Va a ir disminuyendo el tiempo de ejecución, el tiempo de descanso. Y la frecuencia, creo que es la más usada, empiezo entrenando 2 veces por semana, después le agrego 3 veces por semana, después le agrego 4 veces por semana. Hay un momento que se me acaba la semana y la cantidad de turnos puedo hacer. ¿Sí? Volviendo al tonelaje progresivo, ¿sí? Veamos cómo es lo del tonelaje progresivo. Día 1, voy a hacer 5 series de 8 repeticiones con 3 minutos de descanso entre serie al 65%. Día 2, voy a hacer 4 repeticiones de 8 con el 65%. Y la quinta serie, recuerda que son siempre 5 series, la quinta serie le voy a aumentar un 2%. Entonces son 4 de 8 al 65, una de 8 al 67. ¿Sí? O sea, aumenté la intensidad. Día que le sigue, de las 5, 3 de 8 al 65, una de 8 al 67, una de 8 al 69. Le sube un 2%. El día 4, de las 5, 2 al 65, 2 al 65, perdón, 2 al 65, 1 al 67, 1 al 69, 1 al 71. Sube el 2%. Siempre son 8 repeticiones. Ok. Sí, te estoy mostrando a vos un ratito. Día 5. Le vuelve a subir un 2%. Entonces le queda 1 al 65, 1 al 67, 1 al 69, 1 al 71, 1 al 73, 8 repeticiones. Se le acabó. Hizo las 5, subió una repetición, un 2% cada una. ¿Qué va a hacer? Va a pasar a hacer otra vez 5 series, pero en vez de 8 repeticiones, la va a hacer de 6 repeticiones. Pero en vez de arrancar con el 65%, va a arrancar con 71. Entonces, primero 5 de 6 al 71, la que le sigue son 4 de 6 al 71, más una con 2% más, 73. ¿Sí? Le sigue 3 al 71, 1 al 73, 1 al 75. Le sigue 2 al 71, una más 2, otra más 2%, otra más 2%, hasta que llega a las 5, otra vez, haciendo 71 más 2%, más 2%, más 2%, más 2%.
¿Se entiende la lógica? Terminó a ser de A6, va a ser de A4. Que antes pasó de 8 a 6, ahora va a pasar de 8 a 4. 5 de 4, el 77. ¿Sí? 5 de 4, el 77. Y vuelve a hacer lo mismo. 5 al 77, 4 al 77, 1 al 79, 3 al 77, 1 al 79, 1 al 81, va aumentando el 1%. ¿Se entiende? De esa manera, dice este protocolo que aumenta el tonelaje. ¿Por qué digo que dice el protocolo que aumenta el tonelaje? Porque cuando uno saca las cuentas del tonelaje, fíjense, el rojo es la intensidad media relativa del día 1, ¿sí? Este del día 2, del día 3, así sucesivamente. El azul o violeta, no sé qué colores, no veo los colores, chicos, así que Es ayúdenme. daltónico. El azul es el volumen y lo amarillo es el tonelaje. Supuestamente es tonelaje progresivo, pero fíjense que hay una caída. Sube un poco, baja, sube un poco, baja, sube un poco, baja. O sea que progresivo, progresivo, línea recta no es. El título es bastante engañoso porque no es tonelaje progresivo. Lo que fue aumentando fue la intensidad. Por haber aumentado la intensidad, baja el volumen. Y el tonelaje es una medida ¿de qué? De volumen. Entonces aumenté la intensidad, bajó el volumen. Bien. Protocolo que le sigue, conocido como rutina soviética, fue el precursor del entrenamiento moderno, ¿sí? Se trabaja con volumen variable, con intensidades relativamente bajas para entrenar fuerza máxima, pero podríamos, depende del punto de vista, porque estamos hablando con intensidades por encima del 80%. ¿Sí? El tema es que muy pocas veces se toca el 90%. Y está considerado un entrenamiento de alta intensidad cuando se toca muchas veces, de hecho, gran parte del entrenamiento está por encima del 90%. ¿Sí? Bien. Em, Vamos a utilizar series entre una repetición y 6 repeticiones. Y fíjense la lógica, siempre tienen que encontrar la lógica detrás del protocolo. Para eso estamos estudiando, para eso le estoy mostrando todo esto, porque si no le podría explicárselo y nada más. A ver si hay algo que lo acerque. Ahí lo tenemos. La más clásica es esta, la rutina corta de 3 días. Esta sospechamos que estaban con alguna ayudina, alguna sustancia, entonces después hicieron la larga. ¿Ok? Porque supuestamente el protocolo en 6 semanas mejorabas un 5%. Es un montón. ¿Ok? Pero fíjense, el protocolo empieza con una, mm, con una carga que se llama carga testigo. La carga testigo es trabajar al 80% en una intensidad del 80%, 6 series de 2 repeticiones. ¿Sí? Volumen de 12, pero ya 2 repeticiones. Después hace al 80%, 6 de 3. Baja otra vez a 6 de 2, siempre al 80%. 6 de 4, 6 de 2, 6 de 5, 6 de 2, 6 de 6, 6 de 2. ¿Se entiende? Tiene una carga testigo que se va repitiendo y hace testigo, aumenta, testigo, aumenta, testigo, aumenta, testigo, aumenta. Y lo que va aumentando es las series por las repeticiones por serie. ¿Sí? Entonces, si olvidamos las testigos, hace 3 de 6, perdón, 6 de 3, 6 de 4, 6 de 5, 6 de 6. Va a subir la intensidad al 85%, sube un 5%. 5 de 5, sube otro 5, 5 de 4, sube otro 5, 3 de 3, sube otro 5, 3 de 2, sube otro 5, buscó el 1, mejoró el 5%. ¿Dónde está lo lindo de acá? Como está pensado para 3 días, vamos a tomar como que la carga testigo es una carga baja, es liviana. Entonces es fácil. Es algo fácil para ejecutar para el atleta. Tiene potencial entrenante y tiene potencial de mantenimiento más que entrenante. ¿Ok? Entonces estamos hablando de en una semana tener una sesión con potencial entrenante, ¿sí? Una sesión intensa, 2 sesiones livianas.
A la semana que le sigue, le quedan 2 pesadas por una liviana. A la que le sigue, 2 livianas por una pesada. Eso. ¿Se entiende? Poco. Ergo, lo que está haciendo es, en sesiones, liviano, pesado, liviano. Está bien, liviano, pesado, 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 liviano, pesado. Intercala sesiones livianas con sesiones pesadas. Pero a su vez, le va a quedar día liviano por día pesado, día liviano por día, perdón, semana liviana por semana pesada, semana liviana por semana pesada, semana liviana por semana pesada. ¿Ok? Y si yo elijo un mesociclo que sea impar, me va a quedar mesociclo pesado, mesociclo liviano, mesociclo pesado, mesociclo liviano. Entonces yo puedo hacer un bucle interminable de que cada vez que yo chequeo RM, vuelvo a empezar. ¿Ok? Hay una situación que es, muy pocas personas son capaces de tolerar un 6 de 6 al 80%. Entonces nosotros acá lo que hacemos es, llegamos, hacemos 6 de 2, 6 de 3, 6 de 4 y ya pasamos a hacer 5 de 2. ¿Por qué 5 de 2? 5 de 2 viene de la rutina soviética, pero la larga, la que dijeron, che, esto es para gente más normal. ¿No? Fíjense cómo es la larga. A ver si entra todo ahí. Ahí va. Nos olvidamos del día fácil. Vamos a ver todo, solo lo difícil. 6 de 3, 6 de 4, 6 de 5, 6 de 6, 5 de 2, le subo el 5%, 5 de 2, 5 de 3, 5 de 4, 5 de 5, le subo el 5%, 4 de 2, 4 de 3, 4 de 4, le subo el 5%, 3 de 2, 3 de 3, ahí debería ser 2 de 2, le subo el 5% y con eso hago 1. Ya ahora, en vez de ser en 6 semanas, lo hago en 10 semanas. Tiene más lógica, ¿no? Nosotros lo que hacemos es 3 de 6, perdón, 6 de 3, 6 de 4, pasamos directamente a 5 de 2, 5 de 3, 5 de 4, no metemos más de 4, 4 de 2, 4 de 3, 4 de 4, 3 de 2, 3 de 3, 2 de 2 y después chequeamos. Y siempre queda esta lógica, día fácil, día difícil, día fácil, día difícil, día fácil, día difícil. Y me queda microciclo fácil, microciclo difícil, microciclo fácil, microciclo difícil, microciclo fácil, microciclo difícil. ¿Ok? Después lo que tienen presentado en esta diapositiva, ¿sí? Es una variación que se hizo para por rutinas soviéticas para quien quiere entrenar 2 días a la semana, ¿sí? Pero tiene más o menos la misma lógica. Y a ver, y otra que se llama la versión de Estados Unidos, lo que tiene es, en vez de variar las repeticiones, lo que varía son las series, porque en la época en la que se escribió esto, los yankees entrenaban de a 10 repeticiones a 12 repeticiones, entonces le parecía que entrenar 2 repeticiones era no haber entrenado. Entonces lo que hicieron fue, en vez de que lo que vaya variando sea hacer 6 series de 2 repeticiones, lo que hacían era 2 series de 6, 3 series de 6, ¿entiende? Mantenían las repeticiones y lo que cambiaban era el, la cantidad de series. De esa manera se armaba el protocolo. Un día fácil, un día liviano, un día fácil, un día liviano, una sesión fácil, una sesión, y así. Alternaban algo fácil con algo liviano. Acá tenemos otro protocolo que es el protocolo Wendler. El protocolo Wendler es o ciclo 531, que es un protocolo que está determinado en un 4x1, quiere decir que va a haber 4 semanas de carga por una descarga, 4 semanas con potencial entrenante y una con potencial de mantenimiento. ¿Sí? Las primeras, la 1, la 2 y la 3, va a ser la potencial entrenante. Va a constar solamente en 3 series de entrenamiento, donde la primera entrena al 65%, la segunda serie al 75%, va a ser 5 repeticiones, y en la tercera serie va a hacer todas las repeticiones que pueda al 85%, que supuestamente deberían ser 5 o más. Si metió 5, estamos re justo.
lo más probable, yo lo que haría es repetir. El protocolo dice que vos sigas haciendo el protocolo. Si vos metiste 6 repeticiones al 85%, se supone que vos ya mejoraste tu RM. Pues se supone que con el 85% haces 5 repeticiones. Segundo día, al 73, al 83, al 90% tenés que hacer 3 o más. Lo mismo, si haces 3 justo, estás al 90%, no hay modificación en tu RM. Si metiste más de 3 con el 90%, es que tu RM ya subió. ¿Sí? ¿Se darán cuenta por qué se llama 531, el ciclo 531? ¿Sí? La semana 3, al 75, 5. ¿Sí? Lo saca de acá. O sea, empiezo en la primera serie con lo que sería la segunda de la primera. ¿Sí? Al 85, 3. Y con el 95 te van a hacer uno o más de uno. Lo lógico es que al 95 hagas 2. Excepto que esto te haya dejado muy cansado. Y la última semana, descargo. ¿Cómo descargo? Trabajo al 50, al 60 y al 60%, 5 repeticiones. Entonces tenemos el 60%. Tenemos día difícil, día muy, muy difícil, día muy, 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 muy difícil, descargo. ¿Se entiende? Método cluster. El método cluster les había dicho que trabajaba sobre la densidad. ¿Cómo trabaja, por qué trabaja sobre la densidad? El objetivo del método cluster es meter la misma cantidad de repeticiones totales que yo metería en, lo que se llama un nudo tradicional, ¿sí? Por ejemplo, 3 de 10, pero que yo llegue a la última repetición con menos fatiga y con mejor calidad de ejecución. Entonces, ¿qué hace? ¿Está la cámara? Pone la cámara. ¿Cuál? La Voy de allá. Brem. No, voy allá, voy allá. Ah, bueno, cualquiera. Bien, lo que hace es lo siguiente. O sea, tenés que anotar y ir corriéndote, porque si no, no se ve lo que estás haciendo. Perfecto. Supónganse que con 100 kilos yo soy capaz de hacer 3 series de 10, ¿sí? El clúster propone hacer esto. 100, pero, por ejemplo, con 40 segundos de descanso. Si yo hago esto, voy a necesitar por lo menos, si es una intensidad interesante, si estamos hablando de 10, estamos hablando de que tiene que estar alrededor del 70%. Si yo trabajara 3 de 10 al 70%, voy a necesitar bastante descanso entre serie y serie. ¿Sí? Arriba del minuto. Y lo que va a pasar además es que cada vez que yo llegue a la repetición 8, 9 y 10, la ejecución técnica es bastante mala. Entonces, si yo quiero mantener la calidad técnica, lo que voy a hacer es, lo doy vuelta, el volumen es el mismo, la intensidad es la misma, el tiempo de ejecución lo hago más corto, pero yo al tener descansos, microdescansos entre cada una de las series, me permite mantener la calidad de ejecución técnica. Eso es el clúster. ¿Se entiende? Me va a llevar muy probablemente menos tiempo que hacer las 3 de 10. Fíjense, 10 al 40 segundos cada uno son 400 segundos, son 3 minutos 40. Y acá necesito por lo menos 4 minutos, 5 minutos más la ejecución para entrenar. Y voy a tener misma cantidad, misma intensidad, misma cantidad de tonelaje, misma cantidad de repeticiones en menos tiempo mejor ejecutado. ¿Se entiende? ¿Cómo es el protocolo? Este es uno de los protocolos. Si quieren, pueden buscar 20.000 protocolos. Si buscan método cluster, hay un montón. Este es el que parte del que más usamos nosotros. ¿Sí? Bueno, Dice 15 series de 1 al 65%, dentro de los 30 segundos. ¿Qué es dentro de los 30 segundos? Que la repetición esa tiene que estar dentro de los 30 segundos. Cada 30 segundos el reloj vuelve a contar. Cuenta hasta 30, vuelve a arrancar. Cuenta hasta 30, vuelve a arrancar. Dentro de los 30 me tiene que entrar una repetición. ¿Sí? Uy, perdón. Mala mía. Bien. 15 con el 65. 15 con 70.
12,75, 10,80, 8,85. Yo generalmente todo esto lo pongo en una misma semana. A la semana que le sigue, en vez de arrancar con 65, arranco con 70. Entonces, 15,70, 15,75, 15,80, 10,85, 8,90. ¿Sí? A la semana que le sigue, la cantidad de series y repeticiones son las mismas. Lo que cambia es que en vez de tener 30 segundos, en vez de hacerlo dentro de los 30 segundos, lo hago dentro de los 25 segundos. A la semana que le sigue, mantengo la misma cantidad de series y repeticiones. Lo que cambia es que en vez de hacerlo en 25 segundos, lo hago en 20 segundos. A la semana que le sigue, duplico el tiempo, 40, pero duplico la cantidad de repeticiones, 2. Entonces te doy 40 segundos para meter 2 repeticiones en vez de 20 segundos para meter una. Semana que le sigue, le bajo 5 segundos. Semana que le sigue, le bajo 5 segundos. ¿Sí? Semana que le sigue, 40 segundos para meter 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? El protocolo lo puedo hacer tan largo como yo quiera. Siempre siguiendo esa lógica. La idea es que no toque kilos muy, muy altos. O sea, no voy a hacer un protocolo que llegue al 100%. Siempre va a ir entre el 65 y el 90. ¿Ok? Micrófono, ahí te lo traen. Ah, pensé que está prendido. ¿El protocolo lo aplicás con ejercicios técnicos también o solo con los Ahí- levantamientos? Justo a eso iba. Los protocolos, yo generalmente en levantamiento los uso como cuando yo necesito un atleta que gane estructura, necesito un atleta que entrene alguna posición, o necesito un atleta que se sienta más cómodo en squat, por ejemplo, ahí meto, como entrada en calor, meto el protocolo este. Generalmente los ejercicios que usamos son Chinese squat, SOT press, eh, press en squat. ¿Los ubicás, lo que estoy mencionando? ¿Cuál no? SOT press, barra en la nuca, ¿sí? Agarra de snatch, te vas al fondo y ese es el press de... ¿Sí? Squat, press en squat es lo mismo, pero que vas por delante con la barra por delante y haces el press estando en squat. ¿En qué otro más lo uso? ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Pero bueno, son ejercicios que tienen mucha demanda de movilidad. Metida de arranque, metido, sí, también. Overhead, ¿eh? En push press, ejercicios simples, pues tenés muy poco tiempo para ejecutar. Tranquilo, Sonido del más allá. sí, un dragón. Bien, método trifásico. Método trifásico, Ahí le pregunto, ¿querés café? sí. Método trifásico, ¿sí? Dietz y Peterson encontraron con que siempre que se entrenaba la fuerza, se entrenaba solamente teniendo en cuenta el concéntrico y excéntrico como una única unidad, y se dieron cuenta que los atletas que mejor rendían eran aquellos que tenían ciclo de acortamiento y estiramiento más eficiente, más rápidos, más cortos, ¿sí? Entonces inventaron un método en el cual trabajaban por separado el concéntrico, el excéntrico y el isométrico, Sí. ¿sí? Entonces establecieron una tabla y una nomenclatura de cómo entrenar este método, ¿sí? Vamos a ver. Para empezar, la nomenclatura. La nomenclatura van a ser 4 números. Se va a tener los kilos o el porcentaje, no sé, 80% del RM o 80 kilos, no sé, lo que sea. Y va a tener un primer número que es el tiempo que le va a llevar el excéntrico en segundos. Un segundo que va a ser el tiempo que le va a llevar el isométrico. Un tercero que va a ser el tiempo que le va a llevar pararse el concéntrico. ¿Sí? Y el último, cuánto tiempo va a estar en isométrico en la posición inicial. Y uno, cuando trabaja con isométricos, tiene que elegir el lugar donde va a ser el isométrico.
¿En qué angulación? Para entrenar un ángulo específico, ¿sí? Los excéntricos lo va a trabajar con descensos entre 5 y 8 segundos. Los asimétricos son descensos explosivos hasta el lugar donde quiero parar y ahí freno y me quedo. No es bajo despacito y me quedo esperando, sino bajo hasta el lugar ¡pum! Y me quedo donde lo quiero entrenar. ¿Sí? Y el concéntrico va a tratar de evitar todo lo posible el excéntrico. Quiere decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, un concéntrico de squat, voy a ir al fondo, voy a descansar 3 segundos y de ahí voy a salir lo más rápido posible, porque no quiero que tenga carga excéntrica. No quiero que tenga la precarga del estiramiento. No es que no quiero que tenga carga excéntrica, no se puede evitar. Al fin y al cabo bajé. ¿Ok? Bien, entonces armaron unas tablitas en las cuales están armadas a partir del porcentaje del RM. ¿Sí? Esto no sé si... Déjenme que no me acuerdo. Bien, ahora me fijo. Bien. La tablita dice, los cataloga eh, em, en intensidad alta, intensidad moderada, ¿no? Entonces, todo lo que está en rojo es alto, todo lo que está en celeste es moderado. ¿Sí? Ahora te dice opciones según lo que vos vayas a entrenar. Tenés una para excéntrico, otra para concéntrico, ¿sí? Y otra tableta para isométricos. Entonces te dice, por ejemplo, si yo quiero trabajar moderado, un mesociclo moderado de excéntrico al 75%, al 70%, hago un descenso de 6 a 8 segundos, ¿sí? Tiene que ser entre 4 a 5 series de 4 a 5 repeticiones. ¿Sí? Ahora, si yo quiero trabajar el isométrico, tiene que ser, por ejemplo, al 70%, vamos a mantener el 70%, al 70%, 4 o 5 segundos manteniendo en el isométrico, 3 o 4 series de 4 a 5 repeticiones. Y para el concéntrico, si también buscamos el 70%, tiene que ser lo más explosivo que pueda, ¿sí? Y tengo que trabajar de 6 a 4 series de 3 a 2 repeticiones. ¿Ok? Bien. Pero todo esto, las tres opciones, se contemplan y se hacen en una sola sesión. La sesión va a tener un bloque excéntrico, un bloque isométrico y un bloque concéntrico. Entonces, fíjense, te pone intensidad media, o sea que está por acá, fíjense, entre el 82 y el 87%, en realidad media no tanto, porque no coincide, pero bueno, pero es el 87. Acá te está marcando el excéntrico 6 segundos para bajar, ¿sí? Y una vez que bajé, me paro lo más rápido que puedo, por eso 0,000, ¿sí? El isométrico, bajo lo más rápido que puedo hasta mantener la posición la mantengo 3 segundos y después me paro lo más rápido que puedo, ¿sí? Y el concéntrico, bajo lo más rápido que puedo y me paro lo más rápido que puedo. Por eso todos ceros. ¿Sí? Y te pone la cantidad de series, de 4 a 2 series, de 1 a 3 repeticiones, de 5 a 3 series, de 3 a 1 repeticiones, de 4 a 3 series, de 4 a 2 repeticiones. Uno puede ir combinando y jugando y armarse su propio protocolo de... pásame eso, todos, así. De todos, em, de todos estos protocolos. Ahora, el tema es el siguiente. Ya de por sí, si uno elige los ejercicios básicos como un squat o un deadlift, lo que va a tener es que va a tener mucho tiempo bajo tensión, porque ya esos ejercicios tienen mucho tiempo bajo tensión. Y si encima le agrego tiempo bajo tensión a partir aumentar, de aumentar el tiempo que yo tardo en una isometría o en un excéntrico, le estoy aumentando el tiempo bajo tensión. Y el tiempo bajo tensión sí tiene una correlación con lesiones. No estoy diciendo que el protocolo es lesivo, sino que hay que saber dosificarlo. El hecho este de saber dosificarlo, a lo que voy es, yo no lo usaría más de 6 semanas. ¿Por qué no lo usaría más de 6 semanas? Porque cuando uno habla de un macrociclo de 6 meses, ¿sí? 6 meses son 26 semanas. No son un montón de semanas, son poquitas. Si uno le tiene que dedicar una parte al trabajo básico, una parte al trabajo de fuerza y otra parte
a afilarte para la competencia, no tenés mucho tiempo para aplicar este protocolo. Nosotros tenemos, se los voy a mostrar, tiene que haber otro de esto. A ver. Acá. Para planificar fácil, los atletas, te lo muestro acá, el resto si quiere pásenlo, tenemos un protocolo ya armado. Un protocolo armado de 2 veces por semana, ¿sí? Donde los primeros 2 son para un microciclo corriente, los segundos 2 para un microciclo de choque y los otros 2 para un microciclo de recuperación. ¿Ok? Entonces ya al atleta le pongo directamente en el plan trifásico de squats. Y va, agarra su planillita de trifásico y ya sabe cómo hacerla. Pasa nada. ¿Ok? Entonces ya ni siquiera necesito escribirlo, ya lo tengo escrito el protocolo. Bien. Protocolo o método conjugado de Westside Barbell, ¿sí? Inventado por Louis Simmons. ¿Podés mostrarlo nuevamente a la Lo muestro nuevamente. Pasame un segundo. Mostrarlo más lejos. Ahí, ahí nomás. Espera, hacerle foco. Ahí va, pará. ¿Cuántas órdenes? Hace, Si se acuerdan de pedírmelo, se los paso por el chat. hace clic así sobre la pantalla. No me acuerdo. No, es que si ya te lo Y está en la acercás, no va a hacer presentación que foco. les di. En la presentación PDF está seguro. Ahí va. Con hacer clic en la pantalla sale. ¿Ya está? ¿Se ve? Un chiquitín más ¿Estamos? atrás ponete. Bueno. Háganme acordar y lo mando por el chat, como una imagen aparte. Ok, Ya lo pongo como algo para compartir para las próximas. dale. Bien. Hace muchos años, un tipo llamado Prileprim hizo unas estadísticas y sacó cuántos eran las repeticiones y series óptimas o que tenían potencial entrenante. Él se dio cuenta que cuando uno manejaba una carga con poco volumen, ¿sí? Eso no generaba nada y cuando se pasaba del volumen, la adaptación era exactamente la misma que si hubiera manejado medio volumen. Entonces, ¿para qué perder el tiempo si me voy a adaptar lo mismo con menor cantidad de repetición? Entonces armó una tabla. La tabla dice que entre el 55 y el 65% no tengo que hacer más de 30 repeticiones, ¿sí? Lo óptimo sería hacer 24 y las repeticiones por serie tienen que estar entre 6 y 3 y así continuamente, hace 55-65, 70-80, 80-90, 90 en adelante. O sea, el 90%, tengo que hacer, el óptimo cantidad de repeticiones sería 7, entre 4 y 10 tienen buena adaptación, y al 90% tengo que hacer series de 1 o 2 repeticiones. Eso es lo que concluyó Prileprim. En base a esto, el Web Survival hizo lo siguiente, dijo, primero, vamos a entrenar las capacidades físicas combinadas, ¿sí? Van a mantener en bloques de entrenamientos cortos de 1 a 3 semanas y van a rotar constantemente los ejercicios. Constantemente los ejercicios, o sea, directamente esta gente del Westside Barbell se juntaban a desayunar y mientras desayunaba decidían su plan de entrenamiento. Su plan de entrenamiento era, tenían armados splits, ahora vamos a ver lo que son los splits, ¿sí? Y por ejemplo decían, hoy me toca patas, bueno, me toca patas, ¿qué hago? Y elegían el ejercicio que se les cantaba, ¿sí? Y de esa manera manejaban la variabilidad. Tanto es así que empezaron a inventar ejercicios raros que hoy por hoy los aprovecha casi todos. O sea, las bandas elásticas se las debemos al Wizard Barbell. Las cadenas en la barra se las debemos al Wizard Barbell. ¿Sí? Porque trataron de empezar a poner los ejercicios de manera tal de que la carga esté aplicada de diferente manera. Consulta. Dame un segundo. Em, lo que ellos decían era que para entrenar fuerte un powerlifting, obviamente es un método bien orientado al powerlifting, hecho por powerlifters, ¿sí? Necesitaba, cada vez que vos entrenabas pesado, entre 48 y 72 horas de descanso. Sí, decime. Preguntan, ¿cuál sería el objetivo de usar el protocolo trifásico en cuanto a la adaptación que quiero lograr? Se refiere. El protocolo trifásico es un protocolo con el cual vos ganás fuerza muy rápidamente.
pero tiene como si fuera una única adaptación. O sea, es como que vos lo haces e inmediatamente te pega un salto de fuerza. Lo volvés a aplicar y por ahí mejoras un poquito. Después lo volvés a aplicar y ya no hace más nada. Entonces, como que lo tenés que ir espaciando. Es como que hay momentos estratégicos del año que lo metés y ganas mucho más fuerza, es mucho más efectivo que el resto de que el resto de los métodos. Ok. Bien. ¿Cómo aplican esto del West-Side Barbell? Bueno, van a dividir. Este es lo que se llama el split modelo, el que inventaron la primera vez. Después cada uno de los atletas arma un split diferente, ¿sí? Donde entrenan. Recuerden que había que tener entre 48 y 72 horas de descanso, ¿sí? Fíjense, tren inferior, tren superior, tren inferior, tren superior, lunes, miércoles, viernes y sábado, o sea, los lunes tren inferior y los viernes tren inferior, los miércoles y los sábados tren superior, ¿sí? Y los van a dividir en diferentes tipos de esfuerzo. Los van a llamar esfuerzos máximos, esfuerzos dinámicos y esfuerzos repetidos, ¿sí? ¿A qué le van a llamar esfuerzos máximos? Fíjense que un día hacen esfuerzos máximos y al otro día, o sea, si el lunes y viernes es de tren inferior, el lunes van a hacer esfuerzos máximos y el viernes van a ser o dinámicos o repetitivos. En este caso dice solo dinámicos, pero es o dinámicos o repetitivos. O sea, van a ir alternando cada tanto entre los dinámicos y repetitivos. Siempre como son powerlifters, el de esfuerzos máximos va a priorizarse. Pero si yo no estaría entrenando powerlifter, capaz, si lo que necesito es velocidad, el que se va a alternar va a ser el de esfuerzos máximos y el repetitivo. Y yo voy a mantener los esfuerzos dinámicos. Ahora vamos a ver qué es cada uno de los esfuerzos. Método de esfuerzos máximos, ¿sí? Está definido por Sarsiowski como levantar una carga máxima, ejecutar contra máxima resistencia, o sea, levantar todo lo que pueda, ¿sí? Es el más efectivo para desarrollar fuerza. La carga va a estar por encima del 90% del 1RM, ¿sí? Se recomienda a los atletas hacer entre 6 y 8 levantamientos al 90% por mes. Estamos hablando de powerlifting, alto, mm, alto tiempo bajo tensión, ¿sí? Y muy poca adaptación a la resistencia, muy poca, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Porque un levantador de pesas mete como 100 repeticiones por encima del 90% al mes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No es lo mismo un 90% un snatch que un 90% de un squat. ¿Ok? Bien. La función es buscar que el sistema nervioso central se adapte a hacer fuerza, se adapte a generar impulsos de alta frecuencia. ¿Sí? No me quiero poner mucho en fisiología porque aburre y no suma. Solo es como mostrar cuánto sé. Y no me gusta. Bien, esfuerzos dinámicos. Según Sarsiowski, levantar o lanzar una carga no máxima con mayor velocidad posible. Y se tiene que trabajar entre el 30% y el 85%. Si es el 30% voy a tener mucha más velocidad, si es el 85% voy a tener mucho menos velocidad. O sea, todo depende de qué tanta velocidad quisiera generar. ¿Sí? Se basa en la segunda ley de Newton de masa por aceleración. Bueno, esto no importa. ¿Sí? Lo que más nos importa en esto es que va a entrenar entre 90 y 120 levantamientos, gracias, por mes bajo este método. Entiéndase, una sesión voy a priorizar la fuerza máxima, otra sesión voy a priorizar la velocidad o comúnmente conocida como potencia si le pongo carga. Si yo le pongo por encima del 75%, en realidad por encima del 60%, depende del autor, estoy entrenando la potencia. Si lo estoy entrenando por debajo, estoy entrenando la fuerza-velocidad. ¿Es importante eso de si es por delante? No, no es importante. Lo importante es un día pesado, fuerza máxima, otro día moverlo lo más veloz que pueda. Pero lo importante es que tiene que ser lo más veloz que pueda. Y es muy difícil que yo agarre a un atleta y le diga, un atleta que tiene 150 de clean, vamos a poner otro ejercicio, porque iba a hacer una trampa ahí. Y no la voy a poner ahora la trampa. 150 de squats, y yo le digo, bueno, te pongo 120, movelo lo más rápido que puedas. Y el atleta es pajero, me va a engañar. No va a meterle lo máximo que pueda. Y si no, van a necesitar que yo esté al lado con un personal trainer. ¡Dale! ¡Dale! Y tampoco está bueno. Yo tengo un montón de gente que entrenar, no es el único. Eso me sirve para un personalizado.
Entonces nosotros lo que hacemos es, particularmente este método, el conjugado, cuando lo aplicamos, y se fijan, el conjugado está detrás de la tablita que se llevaron, tenemos un protocolo, y ese protocolo lo ejecutamos a partir de poner un encoder. ¿Qué es un encoder? Un aparatito que mide la velocidad con la que estás haciendo el movimiento. Y tiene una característica ese encoder que vos le podés poner que pare, que haga un pitido cuando la velocidad disminuye un determinado porcentaje de la velocidad pico. O sea, yo sé que en cada repetición yo voy a voy a hacer el gesto un poquito más lento, pero pónganle que le pongo un 10% y lo hice en un segundo, hasta que no baje a 0,9, no toca el pitido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si mi atleta hace las cosas lentas, ese pitido no suena nunca. Y el pitido es lo que le dice cuándo tenés que dejar de hacer repeticiones. Entonces, si no lo hace rápido, hace 1000 repeticiones. Entonces prefiere hacer una muy rápido y que en la segunda le toque el pitido a hacer alguna lenta. ¿Sí? Es como forzarlo. Consulta. Es forzarlo. Sí, ¿Voy? sí. Bien. Te preguntan qué método de patas preferís para... Perdón. ¿Qué método de patas preferís para pretemporada de Oli y por qué? Bueno, lo respondo después. Ok. Sí, porque Hace- está dentro de eso que les mostré de la programación. Ok. Está dentro de una gráfica. Bien. Bien, entonces, le vamos a poner el encoder. ¿Le vamos a poner el encoder solamente en los esfuerzos dinámicos? No, ya que estamos, se lo ponemos también en los esfuerzos máximos y en los repetidos. ¿Por qué se lo ponemos en los esfuerzos máximos y en los repetidos? Porque me permite, una de las características que tiene el encoder, ahora igual lo vamos a ver, es que me permite evaluar la fatiga del atleta. Entonces me permite trabajar según qué tan cansado esté ese día. ¿Sí? Por último, los esfuerzos repetidos, ¿sí? Es utilizar una carga máxima hasta el fallo. ¿Sí? Las cargas pueden oscilar entre el 5 y el 85%. O sea, voy a hacer muchas repeticiones, pues el 85% del fallo es alrededor de 6 repeticiones. Y con el 5%, no sé, yo creo que me quedo en 6, pero porque soy levantador. ¿Sí? Pero, ¿cuánto se meten con el 5%? 30, un montón. Pero la cuestión es que la tenés que ejecutar hasta que se te caigan los brazos. O las piernas se te amputen. ¿Sí? Em, De este método, obviamente, va a salir la mayor cantidad de repeticiones cuando hacemos el, el método conjugado. ¿Pero por qué va a salir mayor cantidad de repeticiones? Porque justamente es un método de repeticiones. ¿Sí? Con muy pocas series vamos a sumar un montón de repeticiones. Entrenamiento basado en la velocidad, y esto lo voy ahora a conectar con lo que acabamos de decir recién del encoder y el método conjugado. ¿Sí? El método basado en la velocidad, o BBT, te permite determinar con alta precisión y en tiempo real la intensidad relativa. Se supone que si yo mido con el encoder una carga que esté por encima, yo agarro una carga que esté por encima del 75% del RM y hago una repetición lo máximo que pueda, la máxima velocidad que puedo, el aparato puede inducir cuál es mi RM, mi 1RM de ese día. Entonces yo a partir de ese primer test que hago cuando arranco a entrenar, pongo el 80% y me paro lo más rápido que puedo en un squat, me dice cuánto es tu mejor squat de ese día y yo trabajo un porcentaje de ese squat, no de mi RM histórico. Entonces, como me dice cuál es mi RM del día, está teniendo en cuenta qué fatiga tengo ese día. ¿Ok? Una salvedad. Si bien todos los estudios dicen que la primera repetición es la más rápida, en mi experiencia, y experiencia compartida con otros profesionales que usan el encoder, nunca la más rápida es la primera, siempre la segunda. Segunda o tercera. Entonces, por las dudas, hagan 3. ¿Sí? Y fíjense cuál es. Si tienen un encoder, hagan 3 y fíjense cuál es la más rápida. Bien. Nos permite estimar el grado de fatiga neuromuscular durante y al final de cada serie. ¿Sí? Obviamente, como les dije, determina si la carga absoluta en kilogramos propuesta utilizada corresponde, pues yo quería trabajar, por ejemplo, no sé, al 85%. ¿Sí? Le puse 80 kilos.
hace la evaluación y le da que su RM del día es 90, no es 100. Entonces 85 kilos ya no es el 85%. ¿Sí? El 85% serán 70 y algo. Entonces ahí debería bajar la carga y entrenar con la carga que corresponde. Ahora, si hace el chequeo y le da 110, no trabajo con 85. Trabajo con 80 y con 90 y algo. ¿Sí? Con el 85 de 110, ¿entiende? Entonces me permite ajustar la carga dependiendo de cómo está el atleta ese día. ¿Sí? 93,5. Gracias, 93,5. ¿Sí? Acá abajo, no sé si hay zoom de esto, ¿no? Acá. ¿Vos? No. ¿Hacés vos ahí? Sí, sí. Sí, porque lo necesito. Necesito para ellos también. Bien. Acá abajo me permite entender qué tan fuerte es entrenar. O sea, yo tengo que poder decir si estoy entrenando pesado o liviano. ¿Y cómo sé si voy a entrenar pesado y liviano? Y bueno, la manera en la que lo hace el entrenamiento basado en la velocidad es qué porcentaje de velocidad le voy a permitir a mi atleta que pierda. ¿Sí? Si yo a mi atleta le permito que pierda entre el 5 y el 10%, va a estar entrenando ligero. ¿Por qué va a estar entrenando ligero? Porque las que tienen poca pérdida de velocidad son las primeras. Entonces, si con una carga yo pudiera hacer 10, con las que pierdo solo 10% son con las primeras 2, primeras 3. Entonces voy a hacer 3 con lo que pudiera hacer 10. ¿Se entiende? Y así voy avanzando. Medio entre el 15 y el 30, alto muy alto entre 25 y 30 y ya máximo 50-70%. Igual esto es la pérdida entre series, no la pérdida intraserie. En el ejemplo no está, en este ejemplo no está la intraserie, pero intraserie se considera medio alto 10% de pérdida. Entonces, nosotros tenemos nuestro protocolo también armado. Para ver si ya tengo zoom de esto o no. Nosotros tenemos nuestro protocolo armado también para estilo Westside Barbell. Ese lo tienen detrás de la planillita que pasé antes. Creo que ya se la llevaron, ¿no? Sí. ¿Me las devolvieron? No, no me las devolvieron. Por ahí. Devuelvan nada que son nuestras. Está atrás. No, hay dos, hay dos. La otra acá, no. ¿Cómo funciona esto? En la semana de recuperación de esfuerzos repetitivos, va a ser 3 series al 75% del RM. Pero ¿con qué situación? Los va a hacer con un 4% de fatiga. Entonces, cuando entre la primera y la segunda, o sea, cuando entre la primera y la segunda repetición, segunda o tercera, tercera o cuarta, si va comparando una con otra, haya una pérdida del 4% de la velocidad, para. Quiere decir que va a parar a las muy pocas repeticiones. Pero ¿cuántas repeticiones va a hacer? No sé, dependiendo cómo esté el atleta. Si el atleta está muy descansado, va a meter muchas repeticiones. Si el atleta está muy cansado, va a meter muy pocas. ¿Se entiende? Para la semana corriente, los repetitivos va a ser una serie al 93, una serie al 80, dos al 75 y una al 70, con 8% de fatiga. Al ser 8% de fatiga significa que va a poder meter mayor cantidad de series, de repeticiones. Y en el de choque ya 11% de fatiga. 11% de fatiga va a poder meter más, pero además va 90-80, 75, 70, 65%. Va a meter más cantidad de repeticiones. ¿Ok? Ahora, fíjense, esfuerzos máximos en recuperación no va a ser. En corriente va a ser todas las que pueda, pero al 8% de fatiga, al 95, 93 o 92. Si es el 8% de fatiga, quiere decir que son repeticiones de muy buena calidad. ¿Sí? En choque va a ser al 95, al 95 y va a buscar un RM y va a medir con el RM si coincide el RM que hace con el RM que predice el aparato. Y los dinámicos. Los dinámicos son muy parecidos. La diferencia es que cuando en corriente trabajo al 8%, cuando en fatiga trabajo al 4%, cuando en el choque trabajo al 11%, yo voy a trabajar con un 2% menos. Ese 2% menos es la diferencia de velocidad que yo le doy.
¿Se entiende? Si en el choque trabaja al 11, en choque dinámicos va a trabajar al 9. ¿Ve que acá dice -2? Va a trabajar al 9. Al bajarle la cantidad, al bajarle la velocidad, ¿sí? Al bajarle la fatiga, hago que trabaje con mayor velocidad, porque le acorto la cantidad de repeticiones que puede meter. Entonces, muchas repeticiones, mucha velocidad, pocas repeticiones, pero mucha fuerza. Todo midiendo qué tan cansado estoy hoy. ¿Sí? Con la fatiga de mi día de hoy. Y lo más importante es que el aparato te obliga a ser veloz. Vos no podés regularlo en el aparato. Si regulás, seguís haciendo repeticiones. El aparato nunca te dice que dejes, porque no hay pérdida de velocidad si vos regulás. ¿Se entiende? Bien, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. Fíjate mientras... Bien, no sé si hacer una pausa. Eh, ¿Sí? Bien, hacemos una pequeña... ¿Vas a preguntar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo precisión si no tenés un encoder? Una precisión cerca. No, ¿De manera? no. Por eso digo que el Westside Barbell, si el tipo no tiene ganas de hacerlo, difícil que vos si no estás al lado diciéndole, dale, dale, dale. No. Sí. Bueno, muchas horas de ese. El método que han jugado era Louis Sims, que después que se murió, era él al lado tuyo. Por eso el encoder te mete el dedito en el totó. Te botonea, che, está yendo lento, está yendo lento. ¿Entendés? Porque aparte en cada repetición te va tirando la potencia y el estimativo de tu RM. Vos te das cuenta cuando el atleta te robó. Vos mirás después el registro y decís, dale, ponele más pila. Es una linda inversión, pero complicada. Pues son $400 para un solo atleta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Coffee break, un par de cachetazos, se tira café encima. Denle que falta, ¿eh? Esto. Sí.